Charles Cullen es el enfermero al que le atribuyen 400 asesinatos en 16 años y la amiga que ayudó a que lo detuvieran es la historia que veremos hoy aquí en Diégesis, historias reales. Charles Cullen era educado, correcto, puntual y dispuesto a trabajar duro. A Charles Cullen le resultó muy fácil conseguir empleo cuando se graduó en enfermería. Pronto se asomó al espanto del sufrimiento y descubrió que no soportaba ver a los pacientes en terapia intensiva. Lo peor era cuando se disparaba el código azul de emergencia, que significaba que estaban sufriendo un paro cardíaco o respiratorio. La situación le resultaba intolerable y sentía que en esas salas las personas eran deshumanizadas. Charles, un hombre de voz suave, ojos grises y aspecto tristón inofensivo, Charles parecía una persona empática ante esas terribles circunstancias. Tanto que se le ocurrió una terapia más radical para terminar con los padecimientos ajenos, administrarles la muerte. Y así lo hizo durante 16 largos años, entre 1988 y 2003. El tierno enfermero, bajo la ceguera de sus compañeros y el nulo control de las autoridades, aplicó su método final e inyectó dosis letales de drogas a unos 400 pacientes, muchos de los cuales estaban en franca recuperación de sus dolencias. Charles saltó del hospital en hospital, pasó por 9 instituciones sin que aquellos que lo contrataron tuvieran el más mínimo cuidado de revisar su currículo para ver a quién estaban introduciendo en las unidades de críticas de salud una y otra vez. Los vulnerables pacientes quedaron a su alcance. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960. Fue el menor de 8 hermanos. Vivía en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde tuvo una infancia que él mismo calificó como miserable. Su padre, Edmund, conducía un ómnibus de transporte escolar y su madre, Florence, estaba dedicada a las labores del hogar. Edmund murió con 56 años y la familia quedó desprotegida. Charlie comenzó a hundirse. En casa era maltratado por los novios de sus hermanas mayores y en el colegio sufría bullying por parte de sus compañeros. La primaria fue un infierno para él. Eso habría hecho que a los 9 años tuviera el primero de sus 20 intentos fracasados de suicidio. Tomó una sustancia química. Cuando estaba en el último año de secundaria, su madre falleció en un accidente de auto donde manejaba su hermana. Quedó devastado y encima tuvo que luchar para que el hospital le entregara el cadáver de su madre para poder enterrarlo. Luego de esa experiencia traumática, dejó el colegio en 1978. Se alistó en la Armada norteamericana. Fue asignado a las tripulaciones de submarinos que cargaban misiles. Para llegar a esto, primero sorteó con éxito el entrenamiento y los exámenes psicológicos y luego terminó por unirse al equipo con quienes pasaría meses sumergido. Con el paso de los meses, su inestabilidad mental afloró. Eran detalles notorios. El colmo fue cuando luego de un año de servicio, un oficial lo encontró sentado en la sala de control de los misiles con una máscara quirúrgica, guantes de látex y un delantal médico. Fue allí,
entonces que sus superiores tomaron la decisión de transferirlo a otro puesto de trabajo y recaló en una nave de carga. La mente de Charlie siguió dando de qué hablar. Luego de varios intentos de suicidio, en marzo de 1984 fue dado de baja por sus problemas psíquicos. Charlie se anotó entonces en la escuela de enfermería de Montessori de Montclair, Nueva Jersey, y sería enfermero. Alguien que no quería vivir empezó a ocuparse de la vida de otros. Ironía del destino. Se graduó en 1986 y un año después consiguió su primer empleo en la unidad de quemados del Centro Médicos Barnabas en Livingston, Nueva Jersey. El monstruo se estaba gestando, pero nadie supo ni tuvo demasiada agudeza visual para notarlo. Poco después de empezar a trabajar, Charlie Schooling conoció a Andrine Town. Se pusieron de novios y enseguida se casaron. La primera de sus 2 hijas, Sauna, nació antes de que la pareja cumpliera un año de relación. Andrine no demoró en ver cosas en Charlie que no le gustaban. Se comportaba de manera cruel con las mascotas familiares y eso la perturbaba. El enfermero, amable y cumplidor, el excelente padre de familia, el buen esposo, resultaba una buena fachada. Durante muchísimos años, nadie supo qué fue en ese momento que Charlie comenzó su carrera asesina. Su primer crimen está registrado que ocurrió el 11 de junio de 1988. Ese día Charlie le dio una dosis letal a un paciente, el juez John Yengo, de 72 años, quien había sido ingresado por una reacción alérgica. Siguió con otro que tenía VIH, le administró una sobredosis de insulina. Las muertes inexplicables aumentaban. Charlie había terminado ya con la vida de unas 11 personas cuando en enero de 1992 se inició una investigación formal en el centro médico Barnabas. Charlie eligió dejar el trabajo para evitar ser investigado. Todo quedó en la nada. Un mes después comenzó a trabajar en el Hospital Warren de Pittsburgh. Las nuevas víctimas no tardaron en aparecer. Las 3 primeras fueron mujeres ancianas a las que les aplicó sobredosis de una droga para el corazón. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, llegó a decir antes de morir que había visto a un enfermero furtivo inyectarle algo mientras ella estaba medio dormida y aseguró que no era un enfermero previamente asignado. Lamentablemente, en ese momento, ni sus familiares ni el resto del plantel médico le creyeron. Pensaron que su edad le estaba jugando una mala pasada y murió al día siguiente. El Hospital Warren resolvió someterse a varios enfermeros, entre ellos a Charlie Schooling, a un detector de mentiras. Charlie indudablemente sorteó el test con éxito. Se sentía un héroe en su trabajo, donde depositaba gran parte de su tendencia narcisista. Un año después, su primer mujer, Andrine, fue a la justicia para solicitar el divorcio. Alegó que Charlie ejercía violencia doméstica. Dijo que era alcohólico y que sometía a los animales metiéndolos en bolsas de bowling y tachos de basura. También resaltó algo estremecedor. Charlie solía tirar líquidos de encendedor en las bebidas de otras personas. De hecho, de esa manera había querido envenenar al hermano de su expareja. Pero la información que vomitó la mujer quedó abandonada en un legajo policial. Se divorciaron y Charlie se mudó a un pequeño departamento en el sótano de un edificio en Pittsburgh y ellos quedaron con una custodia compartida de sus hijas. Etapa terminada. Al principio del año de 1993, Charlie Schooling hizo algo extraño. Entró en la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. Se fue sin despertarlos.
pero luego comenzó a acosarlas por teléfono y a dejarle decenas de mensajes. La mujer lo denunció. Charlie reconoció todo y fue arrestado. Por esto le dieron 1 año de cárcel, pero en libertad bajo palabra. Un día después de esa sentencia intentó otra vez quitarse la vida. Diagnosticado con depresión, fue enviado a un psiquiátrico durante 2 meses. Ese mismo año trató 2 veces más de suicidarse. Tan hábil para lograr la muerte con los demás, resultaba inútil con su propio deseo. Quizás fuera que no quería morirse realmente. Por lo ocurrido tuvo que dejar el hospital Warren, pero consiguió otro empleo en el área de terapia intensiva y unidad coronaria. En los primeros 24 meses, según sus declaraciones posteriores, no habría cometido ningún homicidio. Pero lo cierto es que los registros médicos de esa época, para cuando él confesó y fue arrestado, ya habían sido destruidos. Es cierto que su afán por asesinar se había detenido. Nadie lo sabe con certeza. En 1996, Charlie tomó su perversa cartera. Los primeros 9 meses terminó con la vida de 5 pacientes, suministrando sobredosis de digoxina, una droga que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y otros trastornos del corazón. En 1997, trabajó por unos meses en Morrington Memorial Hospital, de donde fue despedido por su mal desempeño. Al quedarse sin trabajo, dejó de pasarle dinero a su ex y se deprimió lo suficiente como para ser ingresado en el hospital Warren. El tratamiento no dio resultado porque cuando volvió a su departamento, los vecinos se alarmaron con su conducta. Charlie Schooling corría a gatos por la calle en medio de la noche, gritaba incoherencia y hablaba solo. Increíble pero real, en 1998 volvió a conseguir empleo. Fue contratado por el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty en Pensilvania. Tenía que cuidar de pacientes críticos que estaban con respiración asistida. En mayo de ese mismo año, Cullen se declaró en bancarrota. Tenía deudas imposibles de pagar por más de $67,000. En octubre fue despedido por Liberty porque lo vieron entrar a una habitación con jeringas en sus manos. No pudo inyectarle la droga y el paciente terminó con el brazo roto. Se había salvado. En el legajo de Charlie Schooling se acumulaban hechos que deberían haber suscitado la atención de sus jefes, pero nadie tenía lo que iba descubriendo con los acontecimientos anteriores. En noviembre fue contratado por el hospital Aston en Pensilvania, donde el 30 de diciembre asesinó con droga a un hombre internado. La autopsia reveló altos niveles de digoxina en sangre, pero no pudo probarse que fuera él quien le había suministrado. De todas formas, debió dejar el lugar. Eso no era un problema. La falta de enfermeros en los hospitales le hacían demasiado fácil la búsqueda de empleo y el sistema no estaba preparado para detectar sus antecedentes o problemas mentales. Además, las instituciones no querían cargar con mala fama, así que ante los problemas que aparecían, la solución más fácil era liberarse de quien los ocasionara para seguir adelante. Charlie tenía piedra libre. Consiguió un nuevo trabajo en la unidad de quemado del hospital Lehigh Valley, donde habría asesinado a un paciente e intentar matar a otro. Poco después, en abril de 1999, renunció para trasladarse al Hospital San Lucas. Aquí, durante los siguientes 3 años, asesinó a 5 personas internadas e intentó hacer lo mismo con otras 2 más. En enero del 2000, Charles trató de quitarse la vida con monóxido de carbono, pero terminó generando tanto humo que alertó a los vecinos, quienes lo salvaron nuevamente. Lo internaron en una unidad psiquiátrica por un día. Fue dado de alta y continuó matando. Un día de esos, con un compañero de trabajo, encontró
en un tacho de basura unos viales con drogas. Le pareció extraño y lo reportó. Se consideró que Charles había sido el responsable. En junio del 2002, Charles llegó a un acuerdo con las autoridades del centro. Él renunciaba y ellos lo recomendaban para otro sitio. Charles Cullen tenía la suerte de que nadie escarbaba en su pasado. Los puntos oscuros seguían ahí, uno al lado del otro, sin que nadie los hilvanara. En septiembre del 2002, entró a trabajar en cuidados intensivos en el centro médico Somerset. Estaba otra vez severamente deprimido. En ese lugar atacó 8 veces. Su 9ª víctima, Philip Gregor, sobrevivió. La cantidad de casos de sobredosis fue detectada por el sistema de salud, que a su vez llamó a las autoridades del hospital, pero nada se hizo en forma inmediata. El hospital optó por hacerse el de la vista gorda. Unos 5 pacientes más perdieron la vida en sus manos con drogas como digoxina, insulina, epinefrina. La locura y la maldad escalaban cuando un nuevo caso de sobredosis hizo que el hospital fuera penalizado y que finalmente dejara la desidia y empezara a tomarse en serio el tema. Apenas los investigadores rasgaron la superficie, el pasado nefasto de Charles Cullen salió a flote. Al mismo tiempo, el centro médico Somerset soltó esa brasa ardiente y el 31 de octubre del 2003 despidió a Charles Cullen por una tontería, haber metido en su ficha de trabajo. En ese punto estaba cuando los detectives Dan Baldwin y Tommy T. Brown, que ya estaban sobre sus pasos, decidieron pedirle ayuda a una compañera y amiga de trabajo de Charles Cullen, Amy Longren. La enfermera le dijo estar convencida de que él era un excelente enfermero, pero los detectives tenían algo para mostrarle: una página impresa con todas las drogas que había solicitado y retirado. Quedó estupefacta. Apenas lo vio, se dio cuenta que él estaba asesinando gente y quedó devastada. Había tantos retiros de medicamentos letales que se sintió traicionada por su propia intuición. Amy se dispuso a ayudar a la policía y se convirtió en la verdadera heroína de esta historia. A pedidos de ellos, se pasó semanas grabando sus conversaciones telefónicas con Charlie y analizando el historial de ficha de los pacientes fallecidos. Descubrió algo importantísimo. Charlie entraba a registro de personas que no estaban a cargo de él y retiraba drogas que no estaban indicadas. Tomó la ficha médica de reverendo Florian Gold, quien había muerto inesperadamente mientras se recuperaba de una neumonía. Según su ficha, había tenido un paro cardíaco a las 9:32 de la mañana el 28 de junio y había muerto 45 minutos después. Guy no había sido paciente de Charles Cullen, pero el sistema delató que él había entrado a su ficha 2 veces, a las 6:28 y a las 6:29. Eso había sido solo 3 horas antes de que su corazón se detuviera. La autopsia demostró que tenía altísimos niveles de digoxina. Amy vio que nadie había querido ver los registros estudiados demostrados que las entradas de Charlie a la ficha de los pacientes había llegado a ser más de 100 en una noche. Estaba claro que los estaba estudiando. Amy fue más lejos con su razonamiento. Todos los sueros estaban alineados en la sala de enfermería para ser usados en cada paciente. Y si Cullen, cuando nadie lo veía, los cambiaba y ponía en su lugar uno con uno letal cóctel de drogas, de esta manera no tendría que entrar él mismo a las habitaciones. Simplemente el enfermero a cargo inyectaría la muerte a su paciente. El corazón de Amy latió fuerte. Concertó un encuentro con Charlie en un restaurante.
Ella fue preparada por la policía con un grabador en su cuerpo. Le dijo: yo sé que eres culpable, sé que lo hiciste y todavía estoy aquí. ¿Te llevo yo a la policía? Según Amy, en ese instante a él le cambió la cara. Le respondió: quiero caer peleando. Tiempo después, Charlie Cullen admitió en el programa de 60 minutos saber que Amy estaba grabándolo, pero que eso no había cambiado su grata opinión sobre ella. Ella era la única buena enfermera y lo hizo porque consideró que era lo correcto. Amy había hecho un excelente trabajo, el mejor en 16 años. Luego de esa reunión de Amy con Charlie, él fue arrestado, pero las pruebas no eran contundentes. Los detectives necesitaban una confesión. De nuevo le pidieron ayuda a Amy. Lauren tenía que conseguir que confesara. Ella lo recuerda. Todavía se siente mal porque no lo manipuló. Le dijo que los investigadores la estaban investigando a ella también. Se acuerda que él le preguntó quién fue la primera víctima. Hace mucho, hace poco, y empezó a hablar. Dijo que había sido mucho tiempo atrás. El 14 de diciembre de 2003, Charlie Cullen fue detenido y acusado por un asesinato y por intento de homicidio. En un interrogatorio que duró 7 horas, admitió a los detectives Dan Baldwin y Timothy Brown haber asesinado al reverendo Florian Gall y de haberlo intentado con otros pacientes. Ellos le preguntaron desconcertados quién era él. Él respondió: un hombre, una persona en quien confiaba y que causó muchas muertes. Se odiaba por eso, porque no cree tener el derecho, pero no pudo parar de hacerlo. La pesquisa siguió y en abril de 2004 Cullen se declaró culpable en Nueva Jersey de 13 homicidios y 2 intentos de asesinato. Aceptó cooperar para evitar la pena de muerte por sus crímenes. En Pensilvania se declaró culpable del asesinato de otros 9 pacientes y de 3 intentos fallidos. Los homicidios seguían sumándose, la lista era enorme y confusa. No todos los casos en los que podía haber estado su mano funesta se podían probar. Su víctima más joven había sido un joven de 21 años llamado Michael Strickland. Murió cuando el enfermero le administró una superdosis de norepinefrina. Su madre Mary dice desolada que camina por la vida con un agujero enorme en su corazón. Charlie, en lugar de usar calmantes y estimulantes comunes a los cuales su acceso estaba estrictamente regulado por los hospitales debido a su valor en las calles como drogas, Charlie Cullen escogió otras sustancias como digoxina o la insulina que tenían poco uso fuera de un hospital. El pedido de estas drogas llamaría menos la atención. Había sido inteligente y hábil durante demasiado tiempo. El 2 de marzo de 2006, Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey. Por las dudas, la policía le había puesto al acusado un chaleco antibalas. Los familiares de las víctimas le gritaron monstruo y basura en la cara. Muchos de ellos dijeron sufrir secuelas por lo ocurrido y que nunca más habían podido sentirse seguros al asistir a un hospital. El 10 de marzo de 2006, Cullen estaba en la corte para escuchar la sentencia de otro juicio ante el juez William Paul. Cullen lo enfrentó y le dijo que debía renunciar al caso porque había hecho comentarios poco éticos a la prensa. El juez le denegó la petición y Cullen estalló repitiendo sin parar la frase: su señoría tiene que retirarse. Los oficiales que custodiaban al acusado debieron amordazarlo para poder continuar con el proceso. En esa audiencia, Plan lo condenó a otras 6 cadenas perpetuas. Después del caso Cullen, las autoridades de salud de 37 estados de Estados Unidos adoptaron nuevas legislaciones para intentar mejorar el control sobre los trabajadores de salud. En el 2004 se incrementó la responsabilidad de los hospitales al reportar eventos adversos serios prevenibles y en el 2005 se requirió
que los hospitales tuvieran que comunicar ciertos detalles acerca de sus empleados a la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. También se dispuso que las quejas y los historiales disciplinarios que tuvieran relación con el cuidado de los pacientes fueran archivados durante muchos años. No podrían tirarse en un plazo corto. En los juicios pudo probarse la intervención de Charles Cullen solamente en 29 muertes. Hay sospechas firmes sobre otras 16 muertes. Sin embargo, en distintas entrevistas con la policía y periodistas, Charlie dejó entrever que podría haber asesinado a muchísimas personas más, pero sostuvo que simplemente no recordaba sus nombres. Los cálculos más pesimistas hacen estimar que podría ser responsable de unas 400 muertes. De ser cierto, sería el asesino en serie más prolífico de la historia. El género de True Crime no pudo dejar de lado la impactante historia y fue Netflix quien llevó a cabo la tarea. La película sobre el caso El Good Nurse se podría ver en la plataforma desde el 26 de octubre con el título de en español El Ángel de la Muerte. Los actores son 2 ganadores de Oscar. El filme se basó en el libro del Ángel de la Muerte, publicado en el 2013, de Charles Graeber, uno de los pocos periodistas que pudo entrevistar al asesino en prisión. Con 17 cadenas perpetuas, Charles Cullen no volverá a vivir jamás en libertad. Los pacientes agradecidos porque el mismísimo Charlie reconoció que de no haber sido encarcelado, jamás se hubiera detenido. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Te agradezco por los comentarios respetuosos y te invito a suscribirte y a dejar tus comentarios para estar conectados con Diégesis, historias reales.